toda su nómina a disposición y yo creo que esto es un equipo muy físico y así se ha mostrado en los últimos años. Para mí, usted habla de un resultado, yo creo que un empate es mucho para Colombia. Es que la verdad yo siempre lo dije. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sí sudamericano, americano y de todo el continente. Hoy venimos a hablar de la prensa colombiana, sí, prensa colombiana que habla del partido que van a estar enfrentando y también analizando, ¿no?, a Ecuador. Colombia, Ecuador, Ecuador, Colombia en Quito, lo que puede llegar a ser el después, ¿no? El partido después de lo que ha sido la goleada en Quito por 6-1 en la última eliminatoria. Se vuelven a enfrentar en Ecuador. Nadie habla de revanchas, nadie habla de absolutamente nada. Pero con todo el factor emocional que eso conlleva y los recuerdos, los periodistas colombianos ya hablan de Ecuador, de su presente, de cómo poder afrontar este partido, de qué sensaciones tienen, absolutamente todo en este video y lo vamos a estar analizando, resumiendo, también un poco reaccionando junto a ustedes de lo que dice la prensa colombiana acerca de Ecuador, acerca de este partido tan especial y obviamente un nuevo partido de eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Así que sin mucho más para decirles, obviamente los que no lo estén, sí, se pueden suscribir acá abajo con el botón rojo. También activan la campanita para no perderse ninguno de los videos. Es muy importante que lo hagan. Y ahora sí, vayamos con todo a hablar de lo que va a ser este partido entre Ecuador y Colombia en Quito el martes. Y también de lo que opina y de lo que dice la prensa colombiana sobre el partido y sobre la selección de Ecuador. Operación Quito. Colombia se prepara en tierras Operación antioqueñas Quito, para el asalto a la Casa Blanca. ¿Cuál sería realmente un resultado bueno ante Ecuador en Quito? Voy a hacer un comentario los que, pies en la que tierra. arranque así. Adelante. Y es Ecuador, es un partido Oscar que Córdoba. en tiempos anteriores no lo veíamos tan mano a mano. Y hoy de pronto nos estamos encontrando con una selección que por historia la podemos encontrar un poco más arriba, tampoco un 60-40, pero sí un 55-45. Entonces ya nos ha demostrado que ha evolucionado como liga, como selección, por mostrar en las últimas Pero todavía nosotros libra por libra somos más que Ecuador, jugador por jugador. En cuanto a incluso no sé, usted mira, tengo mis dudas, muchos habría que ir lados, muy Quitita, fino, pero no lo sé, no digo que no. valor de la Tampoco nómina, que sí. nosotros todavía somos más que Ecuador. O Total. sea, Ecuador ha levantado mucho y tiene muy buen nivel, pero todavía Respeto. Colombia es más que Ecuador. Lo que pasa es que cuando tú miras quién fue al Mundial, Pero es más que Exacto, Ecuador o sea, en qué. más que Historia. Parece que va por Ecuador. ahí. No, libra por Exacto. libra, libra No, por libra. Pero libra por libra, Lucho, cuando usted saca nombre por nombre y se da Valor de cuenta mercado de qué y- equipo, en qué Sí, valor equipo de mercado. juega, cuánto Claro. cuesta. En cuanto a eso, el signo pesos, muy bien. Pero cuando llegan a selección, póngase el escudo de Colombia, póngase el escudo de Ecuador, como selección, como construcción, como un proceso, Yo creo que la tri- Ecuador no creo que esté por debajo de la selección Colombia, que apenas está intentando hacer un cambio generacional o de estilo o de piezas, o sea, ahí sí completamente en desacuerdo. Lo que pasa es que no, Ecuador lo también frenaron está los haciendo, compañeros. Digamos una Un recambio. combinación, sí, una combinación de jugadores de experiencia, porque tienen una base muy consolidada, algunos de esos jugadores que incluso estuvieron en el 6-1, pero también tienen jugadores como Caicedo el carrilero, Ortiz, Páez, que en este momento es la revelación, entiendo que ni Páez. siquiera ha cumplido La revelación, mayoría de edad, Tiene no sé, 16 no me- años. tiene 16 años, Kevin Rodríguez. Estás hablando de la línea de 3 de Imagínate, o sea, son jugadores que han apostado también a ese tema de la renovación que hablaba Diana. Muy bien la periodista, Y para me gusta. enfrentar a Colombia están absolutamente No, la periodista, disponibles. Lo lo que único está es que diciendo, Moisés no sea Caicedo mal sufrió pensado. un golpe en este último partido, en el último compromiso en el que jugó, y es la duda, pero lo que me dicen desde Ecuador es que no hay gravedad en el asunto. Es decir, tienen toda su nómina a disposición y yo creo que esto es un equipo muy físico y así se ha mostrado en los Sin últimos duda. años. Para mí, usted habla de un resultado, yo creo que un empate es mucho para Colombia. Es que la verdad, yo siempre Mírala. lo dije en todos los espacios de ESPN, para mí el partido que se debía ganar era el de Uruguay. Por estar Tal en cual. casa, por la Sin jerarquía duda. de ser ¿Pero locales. crees que empatamos Pero o no, ir- Pili? Yo creo que un empate es una ¿Pero ganancia crees que muy grande. empatamos? No sé, De veo local un tenías que partido muy- sumar. creo que de Colombia tres. pierde Es el clave en la equipo. eliminatoria. Yo también creo, o sea, para mí el mejor resultado puede ser un empate. Sí. No voy a aspirar Pues obviamente a mucho ganar, más. pero Sí, claro. un empate- No, pero había que ganar el otro día el pero jueves. ¿Empatamos o no? lo más importante es no comenzar perdiendo.
porque podemos repetir la historia de Yo a Ecuador no lo miro por la individualidad, yo lo miro es por el su equipo por su contexto de juego. por las transiciones que tiene, por Tiene una el tipo de textura jugador que tiene colectiva hoy. muy, Hoy sí, se ve pero más tiene una compacto. memoria colectiva muy brava. Es decir, yo tampoco pues me voy a rendir y aspiro a que se gane. Un técnico nuevo. Y valoraría un empate. Y como dice Ya que firman un empate, Claro, y un Ecuador. equipo joven también. Yo a Ecuador no lo comparo con Colombia por lo histórico, lo comparo por su presencia. Claro. Yo siento que, Claro. Muy por la- yo pero siento por que lo las dos selecciones están muy parejas y si bien comparto con Lucho que quizás por nombres, individualidades, por valor de mercado en algunos jugadores estemos por encima en el promedio, pero yo sí siento que las dos selecciones son iguales, pero Ecuador se despega un poquito en el tema físico. O sea, Ecuador se despega, es un ¿eh? seleccionado que, aparte de la condición que ya vienen en un proceso de renovación y que les ha dado resultado, creo que esa combinación de jugar en altura, con jugadores de raza morena, que son Explosivos. fuertes, ¿Cómo es que les dice explosivos. Osorio? 2B, tipo 2B. Eso, y jugar en altura, yo creo que esa combinación es bien difícil de controlar. Entonces, Y te van a creo que, no sé imponer su si juego. antes pensaba en un empate que sería muy bueno, pero después de haber cedido puntos acá de local, no sé qué tan bueno sea. Y el desgaste Eh, físico que implicó ese partido con Uruguay también creo que puede afectar. Sí, es que si ganábamos acá, pues no, No era tan creo. grave ir y perder allá. O Y el sea, mental. estábamos como que... Y el mental, porque de Pero una u otra ahora forma- con, Eso es ahora verdad, con es el clave, empate ¿eh? con Uruguay, sí hay que sacar un resultado allá positivo, los 3 sí o sí. puntos de Venezuela son los que nos tienen. Óigame, Ahora, debemos equilibrar la forma de jugar de los ecuatorianos. Ecuador juega con una zona impar, parte de un 3, que si necesita lo vuelve un 5. Tal Es un cual. equipo muy agresivo por las bandas. Es un equipo de una textura ofensiva impresionante. Tienen un poderoso juego aéreo. Mire, Ecuador ha clasificado a todos los mundiales. Tiene una Pacho. forma de juego que nos pueden incomodar. Ojo, le Nos le puede ganó incomodar. todas las pelotas aéreas a Mire, Uruguay. Saben de la Ecuador peligrosidad de pasó- Ecuador. El primer gol fue Y lo respetan después mucho. de un Hay una cosa que centro, Mao y el hizo segundo fue hincapié, penal. es que Ecuador ha clasificado a todos los mundiales con los puntos que hace en Quito. El 90% de los puntos de Ecuador, cuando ha clasificado, es los puntos de Quito. La Y sí, de local es ellos, clave ellos lo ganar. manejan bien, el balón es muy rápido, ellos son veloces, son ahí muchos de la zona de Esmeralda, al norte de Ecuador, ahí en la frontera con Colombia. Inclusive. Lucho, pero ¿qué Costa, decían pero ahorita Mario, de, desde muy de niños de la escuchamos clasificación de local? Claro. Eso es lo que no ha aprovechado Colombia en los últimos Ah, en Barranquilla, Claro. sí, ahí hemos Barranquilla, perdido. por eso. Sí. O sea, Ecuador aprovechó esta la clasificación localía. porque te da la oportunidad de tener un cupo, pues, Sí, ya son más 7. cupos, exactamente, pero Un y medio más. los puntos en casa clasifican a Colombia. O sea, ayer entramos otra vez como en ese déjà vu de perder puntos en casa Tal cual. ante rivales Es que clave son, ganar de pues, todos local. son directos, pero que era importantísimo sacarle los 2 puntos más teniendo en cuenta que ya los teníamos en el Y, bolsillo. y Es antes que- de la eliminatoria pasada, que fue un accidente 6-6-1, todos sabemos que fue un accidente, o algo extrafutbolístico, por llamarlo así. Un accidente. La selección Accidente. le había ganado, de Peckerman ganó 2-0. allá en Parece que fue Quito. una paliza 2-0 ecuatoriana. ganó la A selección mí, de Peckerman en el 2017, o sea, Colombia ha ganado en Quito. Es que Colombia es buen visitante, hombre. No, y ha ganado en Quito. Es que no tenga, y también sabe que ganó en Quito Bolillo, ganó 1-0 allá en Quito. O sea, Sí, pero hoy Colombia todos ha se ganado hacen en fuerte de Quito. Fue el gol local. de Esprilla, ¿no? Sí, y Peckerman ganó 2-0. O sea, Es que revisen, realmente con quienes tenemos diferencias con Uruguay, Argentina y Brasil. Porque Los que están En por encima. Bolivia se ha ganado con gol del Tigre en aquella época. a Chile le empatamos y le Falcao. ganamos. A Ecuador, pues en la última eliminatoria fue el tropezón, pero siempre con Ecuador empatamos o ganamos. Nosotros no perdíamos. Sí, pero ¿cómo quedamos Sí, en pero la ahora eliminatoria Ecuador creció antes de muchísimo, este ganamos 6-1? ¿eh? 2-0. No, es decir, Ese día estábamos ese con fue el Pacho ya en la 2-0. tribuna haciendo la ola. Sí. Ese día Cuadrado, Viendo el mejor partido de el mejor Borja. partido de Colombia. Y a Borja comiéndose la Ya cancha. no es lo mismo lo Yo que me era acuerdo antes, del mejor Ecuador partido que le vi a creció Borja con la Pero a ver, selección. en ese, Contra Ecuador. en ese 2-0, Allá. ya Ecuador estaba en la transición o en la... Estaba en punto Claro. de transición. Estaba Es que exacto. esa renovación. Pero Estaba en ese Claro, en la cambio. renovación y desde que Independiente del Valle empezó a hacer Tiene mucho que algo ver eso. diferente allá. O sea, cuando ellos empezaron en la base a reclutar lo mejor que tenían de Ecuador, a llevarlos para Quito, a educarlos, a entrenarlos, y que hoy son la base de todas las divisiones menores,
y muchos de la selección mayores, y que empezaron a vender jugadores desde tan jóvenes Sí, sí. y que ya están compitiendo en el fútbol del exterior. Ahí es donde hemos visto Que los han igualado. exactamente. Pero último Y tiene, enfrentamiento Ahí con está, Colombia. pero- tiene mucho que... Y así es. La verdad que gran debate, gran conversación han tenido ahí en la mesa discutiendo de fútbol. Los colombianos realmente muy pero muy objetiva. Por momentos se puede llegar a tener un poco de aprecio por Colombia, pero saben de la peligrosidad de Ecuador, de lo que ha crecido, de que hoy ya es un par y obviamente que se compite de igual a igual y que hoy Ecuador le puede ganar tranquilamente a Colombia y que se hace fuerte también de local. Saben de la pérdida dolorosa de puntos frente a Uruguay de local, que saben que Colombia no puede perder puntos en Barranquilla, donde juegue en su territorio, porque es clave para las eliminatorias. Y hoy saben que el empate lo firman porque saben de lo que puede ser capaz Ecuador, más después de la última goleada que les pudieron propiciar en territorio ecuatoriano, ahí en Quito, y es por eso que Colombia puede llegar hasta incluso firmar un empate, pero sabe de la mala doble fecha que estaría dando con 2 empates y habiendo perdido puntos de local. Pero respetan mucho, saben contra quién juegan, qué jugadores tiene, lo fuerte que es Ecuador hoy en día, le tienen respeto y saben de lo que es capaz y de lo que puede hacer en su territorio. Por eso empiezan ahí a desmenuzar y empiezan a ver los jugadores que tiene, que saben que son importantes, el recambio, el equipo físico que le puede llegar a poner Félix Sánchez a Colombia, que también tiene jugadores avanzados en edad, por ahí no tanto como Ecuador, y eso puede ser un factor importante, más la altura y demás factores que puedan llegar a ser más externos. Así que bueno, gente, sí, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, saben que se pueden suscribir. Los que no lo estén, aquí abajo también activan la campanita. No se pierdan ninguno de los videos. Primero nos dan un enorme like, si quieren, muy pero muy importante, y bienvenido es. Comenten qué les parece a ustedes los dichos, con cuáles concuerdan, con cuáles no, qué quieren destacar, ustedes también qué quieren aportar. Todo aquí abajo en los comentarios lo pueden hacer. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.